Capítulo 25. Mapas de ausencia y esperanza. José Abelardo Salazar S. 14 de marzo de 2025. Llega el momento inevitable en que hemos de alzar las velas y dejar atrás el puerto conocido, aunque el horizonte no ofrezca certezas ni las estrellas un destino claro. Es entonces cuando el alma se despierta del letargo, cuando las raíces, por más hondas que sean, sienten el llamado del viento. Partir no siempre es abandonar, sino abrirse a la vastedad de un horizonte incierto. Incluso sin un puerto a la vista, nuestros pasos encuentran eco en el vacío, como si el camino supiera ya los secretos del viajero. El viaje que me llevó desde las vastas y nevadas tierras de Canadá hasta el abrasador desierto de Torreón fue un tránsito entre dos mundos, una metamorfosis donde la naturaleza misma parecía susurrarme sus misterios. Dejé atrás las montañas coronadas de blanco, los ríos de cristal y el silencio de los inviernos, llevándome en el corazón la calidez de su gente y el eco de su hospitalidad. No es el destino lo que nos llama, sino el fuego sutil del movimiento que arde dentro de nosotros. Cada paso es un susurro de lo desconocido, una rendición ante la danza infinita de lo que podría ser. Bajo un sol todavía por descubrir, las dudas se disuelven como la niebla, y la certeza encuentra su forma en la promesa de un amanecer sin nombre. Bajo el ardiente cielo de la comarca lagunera, el calor no solo envolvía, sino que avivaba mi alma, transformando cada recuerdo del norte en un tesoro preciado. El desierto de Torreón, con su inmensidad dorada, se extendía como un océano invertido donde las dunas se movían como olas petrificadas en el tiempo. Mientras mis pies se hundían en la arena, mi mente navegaba por los mares de la memoria, conectando las costas nevadas de Canadá con estas playas ardientes donde ahora echaban nuevas raíces. En las noches, cuando el calor cedía su reinado a la frescura estelar, mi mar interior se agitaba con mareas de recuerdos. Cada ola traía consigo fragmentos de mi pasado, voces en francés que se mezclaban con nuevos acentos, rostros que se difuminaban en la distancia mientras otros emergían con nitidez creciente. Este océano invisible, mi verdadera cartografía, albergaba islas de decisiones tomadas, corrientes de posibilidades abrazadas o abandonadas. Navegarlo requería valentía, pues en sus profundidades dormían tanto tesoros como naufragios, pero era en ese viaje íntimo donde realmente me encontraba a mí mismo. Partir, aunque sea hacia lo incierto, es atreverse a creer en el milagro del futuro. Es ser capitán y navegante de un barco que, aunque sin timón, lleva en sus velas el viento de la esperanza. Y así, sin un lugar fijo al cual llegar, el mero acto de partir ya se convierte en el destino mismo. En ese escenario de contrastes, donde el desierto parecía susurrar secretos antiguos al viento, nuestros mundos comenzaron a entrelazarse como raíces que buscan el mismo sustento en la tierra. No había mapas ni estrellas que guiaran nuestro trayecto, solo un cielo en constante cambio que se desplegaba como un lienzo sin respuestas. Y, sin embargo, la esperanza era nuestro norte, un pulso silencioso que latía en cada madera astillada de aquel barco. Cada paso que dábamos sobre el polvo dorado nos llevaba hacia lo desconocido, pero también hacia una certeza forjada en cada mirada, en cada sonrisa compartida. El horizonte, encendido en un rojo ardiente al atardecer, se convirtió en un símbolo de nuestra esperanza, una promesa de que incluso los extremos más distantes podían converger en armonía. A veces, en medio de la soledad del desierto, mi mar interior se desbordaba. Las lágrimas, escasas pero intensas como lluvias tropicales, trazaban surcos en mi rostro curtido por el sol, nutriendo un jardín interior de emociones que florecían en silencio. Comprendí entonces que todo viajero lleva consigo un océano personal, una inmensidad líquida que no se seca ni en el más árido de los paisajes. Y mientras aprendía a navegar esas aguas internas, el desierto externo se volvía menos inhóspito, como si mis mareas interiores templaran el rigor del sol implacable. El amor que floreció bajo el cielo de Torreón desafió toda lógica y se nutrió de ella, hallando en las diferencias la armonía de una melodía única. Flotábamos, no porque supiéramos a dónde íbamos, sino porque no podíamos permitirnos hundirnos. Era el espíritu mismo de la resistencia, un milagro frágil que se negaba a desvanecerse, incluso cuando las aguas parecían tragarse todo lo demás. Y mientras el calor del desierto quemaba las sombras de nuestras dudas,
los días de octubre de 1998 se grabaron en nuestras almas como un capítulo eterno, uno que el tiempo, por más implacable que sea, jamás podrá borrar. El polvo se adhería a mi piel con la obstinación de un amor antiguo que se niega a ser olvidado, mientras el cielo de Coahuila, eterno y sublime en su implacable quietud, desplegaba su inmensidad azul como un mar invertido donde las nubes navegaban con la parsimonia de sabios que cargan con siglos de historias calladas. Mi cuerpo ya no recordaba el frío de otras latitudes, ahora solo conocía esta calidez que reverberaba entre las piedras y se infiltraba hasta el alma, tan persistente como la memoria de un primer beso. Mi mar interior y el desierto exterior establecieron un diálogo silencioso pero constante. Cuando la aridez del entorno amenazaba con agotar mis esperanzas, las corrientes profundas de mi océano personal emergían, trayendo consigo la frescura de recuerdos vitales. Y cuando las tormentas emocionales agitaban mis aguas internas hasta la furia, el desierto me enseñaba su paciencia milenaria. Aprendí así que el verdadero equilibrio no consistía en elegir entre ser océano o desierto, sino en abrazar ambas naturalezas, la fluidez del agua y la resistencia de la arena. Las estrellas, cómplices silenciosas de nuestro amor, se asomaban cada noche, no para iluminarnos, sino para aprender cómo es posible que en el lugar más inhóspito florezca el amor con la misma terquedad con que los mezquites emergen entre las grietas del suelo reseco. El milagro de la segunda aurora, donde empieza el mundo. Nuestro hijo Mauricio no llegó como los demás, apareció como esos presagios que anuncian los cambios de estación, imperceptible y certero, pero con la fuerza de una verdad ancestral. Una mañana de febrero, sin aviso ni alboroto, su existencia atravesó el tejido de mi realidad, sembrando semillas de amor en terrenos que nunca supe fértiles. No hubo campanas que celebraran su llegada, solo la persistente melodía de una presencia que se filtraba, obstinada, entre las grietas de un corazón que creía conocer todos sus secretos. Mis días, hasta entonces ordenados como las páginas de un libro familiar, se transformaron en un manuscrito nuevo, liberando historias dormidas que despertaron en mí un lenguaje olvidado, una promesa escrita con la tinta indeleble del amor paternal que atraviesa generaciones. Al sostenerlo por primera vez, su fragilidad, tan delicada como las ramas de un cerezo en flor, se acomodó en mis brazos con una certeza antigua. Su cuerpo diminuto albergaba una inmensidad que desbordaba toda comprensión. Los espacios vacíos de la casa se impregnaron de su esencia, como si cada rincón hubiera estado guardando, paciente y silencioso, ser colmado por el ritmo suave de su respiración. En su pequeñez latía una fuerza elemental, como si el universo hubiera comprimido toda su vastedad en la fragilidad de su cuerpo. Su risa no se detenía ante los límites físicos de la casa, escapaba, ingrávida, traspasando paredes y ventanas. Afuera, los árboles aguardaban en un silencio reverencial, y los pájaros, conmovidos por esa vibración delicada, tejían en el aire ecos que se fundían con la luz. Su crecimiento era un poema que se escribía lentamente. Cada paso inseguro dejaba huellas invisibles pero permanentes sobre la tierra, que se estremecía bajo el peso de su propósito. Las palabras que emergían de su boca, entrelazadas con asombro y torpeza, caían como semillas de verdad que solo él podía ofrecer al mundo. No era simplemente mi hijo, se había convertido en el eje alrededor del cual giraban todas mis certezas, en el ancla que me mantenía atado al presente y en la brújula que señalaba hacia un horizonte lleno de posibilidades desconocidas. El tiempo, ese viejo tirano de rostro severo, se ablandó en su presencia. A su lado, la urgencia se disolvió como sal en agua, y los momentos se estiraron como sombras al atardecer. En sus juegos descubrí la belleza de lo efímero, en su mirada curiosa, la promesa de lo infinito se revelaba como un secreto compartido. A mis 50 años, la paternidad llegó como un segundo nacimiento. Me encontré habitando un tiempo nuevo, donde los días ya no se medían en obligaciones ni en el tic-tac de los relojes impacientes, sino en sonrisas y primeros pasos. Lo que había sido mi vida hasta entonces parecía un borrador apresurado, un ensayo para este manuscrito definitivo que ahora escribía con tinta de asombro y gratitud. ¿Comprendes lo que significa tu llegada? Le susurraba durante nuestras vigilias nocturnas. Y sus ojos, con esa claridad que parecía atravesar el tejido del tiempo, respondían sin palabras.
Siempre ha sido así, papá. Solo que ahora puedes verlo. Cada noche, mientras el desierto exhalaba su calor y las estrellas descendían un poco más, como si quisieran acercarse para contemplar a este nuevo ser, yo observaba sus párpados cerrados y sentía vértigo ante la paradoja. Había cruzado un continente persiguiendo un amor, sin imaginar que el amor verdadero llegaría en su forma más pura y tangible, la de una pequeña mano aferrándose a mi dedo con una confianza absoluta que me desarmaba. Y así, sin proponérselo, este ser diminuto me enseñó la lección más grande: la vida no es un camino trazado con exactitud, sino un milagro que se despliega en lo imprevisible. No se trata de mapas ni de fórmulas, sino de abrir el corazón y atreverse a habitar lo que no se puede planear. La verdadera magia, la que me transformó para siempre, era mi hijo, el regalo que llegó para recordarme lo inmenso que puede ser el amor y lo infinitamente vasto que se vuelve el alma humana cuando se llena de esta dicha inexplicable. Un padre tardío en la orilla del tiempo. Los primeros años fueron de ajustes constantes, como cuando intentas ponerte esos jeans de la juventud después de los 40, incómodos al principio, pero con la esperanza de que sean con el tiempo. Como habitar un cuerpo prestado, uno que aún no reconocía sus propios contornos. Cada día era un intento por encajar en una vida que aún no me pertenecía del todo, en un país donde las calles se desplegaban con indiferencia ante mi extrañeza. Mi esposa debía seguir su carrera, y yo, sin otra brújula que el instinto, asumí el cuidado de nuestro hijo mientras buscaba una forma de volver a ser útil en un mundo que no me esperaba. Mientras la voz de Mauricio flotaba en el aire, sentí que todo en mí cambiaba. No era solo un murmullo, sino una textura cálida que atravesaba mis pensamientos, llenando las grietas de mi cansancio y mis años. A mis 50 años, su voz me devolvía al origen, a lo básico, a lo esencial de la vida. No era un sonido cualquiera, era algo que reconocía en lo más profundo, como si trajera consigo la memoria de algo perdido en el tiempo. Esa fragilidad sonora tenía una fuerza inexplicable que transformaba mi mundo, marcando un ritmo nuevo en mi existencia. En cada murmullo, sentía la promesa de algo eterno y sabía, sin poder explicarlo, que incluso con los años acumulados, él me daba un comienzo inesperado. Pero las tardes traían una transformación. La computadora desaparecía bajo mis manos y, en su lugar, emergía la textura de la tela de un pañal, la piel tibia de un niño que respiraba contra mi cuello, ajeno a mis torpezas. Los pañales se desplegaban ante mí como acertijos sin resolver, los adhesivos parecían tener voluntad propia, y los biberones temblaban entre mis dedos, como si compartieran mi incertidumbre. No sé si lo estamos haciendo bien, le susurraba a la cuna, donde mi hijo dormía, diminuto y eterno a la vez. La cuna no respondía, pero yo imaginaba que en su inmovilidad contenía algún tipo de paciencia inhumana, la espera serena de los objetos que guardan la vida. El tiempo dejó de ser un reloj y se volvió un territorio incierto, una frontera difusa donde mi identidad oscilaba entre el creador de estructuras invisibles y el guardián de una vida en ciernes. Entre pañales y proyectos, entre la ternura y la fatiga, aprendí a moverme en ese espacio intermedio donde la vida se despliega con la misma fragilidad de una hoja flotando en el agua. Sinfonías nocturnas, en la estela del tiempo. La noche no solo llegaba, sino que se sentaba junto a mí como una vieja amiga. Extendía sus dedos azulados sobre mis hombros mientras mi esposa y Mauricio se entregaban al sueño. En ese intervalo entre dos mundos, mis manos, criaturas con voluntad propia, cultivaban jardines digitales que florecerían al otro lado del océano. Código tras código, diseñaba territorios virtuales para empresas en Estados Unidos que nunca conocería, mientras las fronteras del mundo se deshacían en la luz azulada de mi pantalla. El Internet, ese río invisible, me permitía nadar entre continentes sin abandonar mi papel de padre recién estrenado. Las melodías surgían como agua subterránea que encuentra una grieta hacia la superficie. No sabía que mi cuerpo contenía estas canciones hasta que mis labios las liberaron, canciones infantiles improvisadas sobre dinosaurios con corazones tiernos y nubes que soñaban con ser barcos. Nuestro hogar, pequeña isla conquistada al desierto, se transformaba cada noche en un teatro donde solo existíamos nosotros, donde cada objeto respiraba.
Cuando Mauricio finalmente sucumbía al sueño y el silencio se apoderaba de nuestros rincones, las paredes inclinaban sus oídos hacia mí. Sus grietas eran líneas en un rostro anciano que me observaba con sabiduría. El tiempo nunca termina de escribirse, murmuraban con la voz del polvo acumulado. El reloj del pasillo asentía rítmicamente, contando momentos que habían dejado de pertenecerme. Cada tic-tac era una pequeña muerte, cada segundo un nacimiento. El viejo sofá, testigo mudo de mi metamorfosis, reía con sus articulaciones gastadas cuando mi cuerpo exhausto se rendía sobre él. Arquitecto de mundos intangibles, la luna me susurraba colándose entre las cortinas, depositando monedas de plata sobre el suelo. ¿Quién habría imaginado que tu obra maestra sería este hilo invisible que te une a quien apenas balbucea tu nombre? A mis 50 años, mientras otros hombres inventariaban logros y acariciaban planes de jubilación, yo aprendía el lenguaje secreto de los juguetes caídos y el profundo significado del tiempo fragmentado. La paternidad tardía es como descubrir un continente desconocido cuando ya se han explorado muchos otros. Los ojos, acostumbrados a ciertos paisajes, se abren doblemente ante lo inesperado. La alquimia del tiempo y la oficina de cristal. Mi oficina improvisada era un rectángulo de aire, enmarcado por una ventana que descendía hasta el suelo, como una vitrina invisible que me separaba del mundo exterior. Afuera, un pequeño patio respiraba en su letargo vespertino, y en su centro, una piscina de plástico titilaba con reflejos danzantes mientras el agua se agitaba con el alboroto de la risa de Mauricio, mi hijo. Mientras el mundo digital se transformaba bajo mis dedos, él desdibujaba el mío con cada gesto nuevo. Existía una sincronía mágica entre ambos universos. Implementaba el código de un restaurante neoyorquino cuando su rostro se iluminó con la primera sonrisa verdadera, sus pies indecisos trazaron los primeros pasos mientras yo tejía puentes invisibles que enlazaban un mercado de Miami con compradores distantes. La vida y el trabajo danzaban en un compás imposible de separar. El teclado bajo mis dedos se convertía en un cronómetro, marcando el pulso de la tarde. Al otro lado del vidrio, en su pequeño reino de cloro y sol, Mauricio chapoteaba con la urgencia de quien aún no conoce el peso de los días. Cada tanto, mi mirada se fugaba de la pantalla para encontrarlo. Su cuerpo diminuto trazaba figuras en la superficie del agua, y la vibración de su alegría quedaba suspendida en el aire como un resplandor líquido. Las gotas, en su caída despreocupada, parecían murmurar secretos a la tierra caliente. Las mismas manos que dibujaban arquitecturas digitales sostenían el cuerpo febril de Mauricio en las noches largas, como si en cada caricia intentaran reescribir el código de su fiebre, transformar el desvelo en consuelo y el agotamiento en una forma tangible de amor. La mente que resolvía enigmas de programación inventaba canciones infantiles improvisadas que parecían surgir de un rincón ancestral, de un eco anterior a las palabras. En esa dualidad constante, descubrí una versión de mí mismo que no aparecía en los espejos canadienses, un hombre capaz de habitar simultáneamente la precisión y la ternura, el cálculo y el abandono. Las tardes en el parque se estiraban como un sendero de luz dorada. Él corría delante de mí, su sombra estirándose y encogiéndose con el vaivén de su risa. En el camino hacia la tienda, hablábamos de cosas esenciales, de hormigas que cargaban mundos sobre su espalda, de nubes que eran barcos, dragones o suspiros. Luego, el ritual del huevo Kinder. Su pequeño rostro se iluminaba con la emoción de lo desconocido, sus dedos desnudaban el envoltorio con una delicadeza solemne. La sorpresa dentro del plástico era lo de menos, lo real era la espera, el misterio, el instante exacto en que el asombro brotaba como un estallido de luz en su mirada. El contraste entre mi vida anterior y la presente se abría como un abismo insondable. Antes, mis días transcurrían en la rigidez de un banco canadiense, donde cada minuto estaba contabilizado y cada tarea delimitada. Ahora, en este nuevo universo de códigos y juegos infantiles, el tiempo había dejado de ser una cadena para volverse un río maleable, capaz de adaptarse a los ritmos de la vida de mi hijo. Descubrí que la felicidad no estaba en la previsibilidad de una rutina, sino en la sorpresa de los pequeños momentos que antes se me escapaban. De empleado de banco con horarios estrictos en Canadá, a padre empresario que trabajaba en los intersticios del tiempo, entre alimentaciones y cambios de pañal. Pero en ese espacio intermedio,
entre algoritmos y canciones de cuna, encontré una alquimia sagrada, la capacidad de transformar el agotamiento en ternura, la incertidumbre en creatividad y el miedo en amor puro. Al caer la noche, cuando la casa se rendía al silencio, yo regresaba a mi escritorio. Antes, el cansancio era una sombra que se abatía sobre mis hombros. Ahora, era un susurro dulce que me recordaba que había habitado el día con plenitud, que cada interrupción fue un destello irrepetible, un punto de luz en la constelación de mi paternidad. Fue en esos raros momentos de quietud nocturna, cuando el sueño reclamaba tanto a mi esposa como a Mauricio y mis obligaciones laborales descansaban cumplidas, que me permitía contemplar la extrañeza de mi camino, como si mi vida fuera un mapa desplegado ante mí, con rutas trazadas a lápiz y desvíos inesperados que solo ahora lograba comprender. A los 50 años, en lugar de replegarme, me encontraba expandiéndome en direcciones imprevistas, como un árbol que decide florecer en invierno. El amor, mi brújula hacia México, me sostenía ahora frente a cada nuevo desafío. Mañana, cuando vuelva a sentarme frente al teclado, sabré que en algún punto de la tarde, al otro lado del vidrio, el agua se volverá a agitar y la risa de mi hijo romperá de nuevo la gravedad de los días. Porque al final, como en las mejores historias, no importa tanto el destino como los giros inesperados del camino y los milagros cotidianos que, como hilos invisibles, han ido tejiendo la trama de este relato, entre risas infantiles, noches de desvelo y la alquimia del tiempo convertido en amor. Esos pequeños instantes de gracia que, como gotas de luz, iluminan incluso las noches más oscuras.